Hoy en el México Social tenemos que reconocer el enorme esfuerzo y trabajo de todos los refugios y albergues, las casas del migrante, que están dando apoyo, ayuda, cuidado, resistencia para tratar que estos jóvenes, estas mujeres, estos niños puedan transitar por nuestro país y puedan lograr su objetivo. Más allá de sus derechos, el mayor derecho es poder transitar y que no sean abusados por nadie. Tenemos que reconocer este esfuerzo y apoyarlo. De eso hablaremos hoy en México Social. Cuando uno está en Coahuila, uno tiene necesariamente un reflejo. El recordar lugares, eventos, como sin duda es el Cerezo de Piedras Negras, Allende. La realidad que todo el territorio y Coahuila sin duda ha sido también un espacio donde ha habido violaciones brutales a derechos humanos. Por eso agradezco mucho al doctor Luis Efrén Vega que nos permita estar aquí y hacer un recuento de la situación de derechos humanos. O sea, no cabe duda que Coahuila ha hecho un enorme esfuerzo y en un lapso muy corto. Pero hay una serie de elementos que están atrás. Por eso, Luis Efrén, muchas gracias por permitirnos estar aquí en la academia y tener esta mirada de conjunto. ¿Cómo podrías darnos este recuento de los derechos humanos aquí? Mira, yo creo que México en general y Coahuila en particular, durante la última década atraviesa por la mayor crisis en materia de derechos humanos. Miles de personas desaparecidas, desplazadas, torturadas, ejecuciones arbitrarias, en fin, violaciones estructurales que de una u otra forma nos han generado sociedades con un grado de violencia que de una u otra forma han puesto en riesgo la cohesión social, la vida e integridad de las personas. Y en ese sentido la historia de los derechos humanos florece fundamentalmente frente a esas arbitrariedades, frente a esas atrocidades. Coahuila no es exento, como cualquier otra entidad de la Federación, de esta década de violencia, de esta década en donde el Estado, por la corrupción, por la desigualdad y por los diversos fenómenos de violencia que se generaron, pues plantearon un sinnúmero de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Y en ese sentido Coahuila, más allá de muchas violaciones estructurales que se han generado, apostó durante esta década a, por un lado, dialogar con la sociedad civil como principal punto de encuentro, de reflexión, para deliberar una agenda de los derechos humanos relacionada con migraciones, con personas refugiadas, relacionadas con personas desaparecidas, relacionadas con periodistas y defensores, y con toda una agenda estructural que México y Coahuila lo tiene. Y al mismo tiempo fortaleció esta capacidad de diálogo con la posibilidad de que la Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Academia Interamericana, pudiera generar espacios de reflexión y de construcción de conocimiento útil para las políticas públicas. Y en ese sentido, durante los últimos 6, 7 años, por ejemplo, la Academia ha acompañado, junto con el gobierno, junto con la sociedad civil y las familias de personas desaparecidas, todo un modelo de trabajo que permite identificar la agenda que debe de existir en búsqueda, verdad, justicia, reparación, no repetición. Y no digo que eso sea la gran solución, pero es el punto de partida, porque si no hay diálogo con las víctimas, si no hay diálogo con la sociedad civil, pues es la primera condición necesaria, pero no suficiente, para poder ordenar una agenda de trabajo. Pero al mismo tiempo, pues la academia ha acompañado en el diálogo, en la reflexión y en la construcción de esa política pública. Pero en ese sentido es una realidad nacional. Últimamente hablamos mucho y hay evidencias y datos dolorosos sobre la violación de derechos humanos a migrantes, incluso homicidio de ellos. Entonces, ¿cuál sería, desde el trabajo que están haciendo, grandes rutas de trabajo que tienen ustedes pensadas que debería ser parte de acción de cualquier gobierno, obviamente el gobierno de Coahuila? Nosotros en esta agenda de trabajo hemos tenido la posibilidad de que el gobierno local nos facilite un espacio
de diálogo para construir políticas públicas. En materia de refugiados y migrantes, por ejemplo, en Coahuila, formamos parte de la elaboración del programa estatal, en donde hay un apartado específico que permite identificar 3 problemáticas centrales. Por un lado, digamos, todo el esquema de inclusión y de solidaridad que el Estado de Coahuila debe de ofrecer bajo los estándares internacionales a personas refugiadas. Coahuila, por ejemplo, desde el 2017 a la fecha, tiene con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados un programa que se denomina Ciudades Solidarias, en donde antes de ese programa prácticamente el 100% de las personas refugiadas en Coahuila, que eran más de 1,000 personas en ese momento, no tenían trabajo, sus hijos no tenían educación. Con ese programa de inducción y bajo una coordinación con el gobierno local, hoy en día casi el 95% de las personas refugiadas, que son más de 2,000 personas aquí en Saltillo, tienen trabajo, sus hijos el 100% tienen educación y el gobierno local de una u otra forma ha desarrollado ya una política pública para avanzar en la vivienda, para avanzar en la seguridad social, para avanzar en el tema de guarderías, para avanzar en la incorporación plena de sus derechos a partir de la autonomía. Entonces hay toda una línea de trabajo de ciudades solidarias, que es una práctica internacional que ha sido reconocida y que inclusive se va a presentar ahora en la cumbre mundial del Foro Mundial de Refugiados en Ginebra a final de años, como una buena práctica en donde se hace efectiva la obligación de los estados de favorecer el ejercicio de los derechos de las personas refugiadas. Ese es, digamos, un tema. Pero también hay el problema que reside fundamentalmente en cómo el Estado de Coahuila asume políticas públicas para proteger la vida y la integridad de los migrantes en tránsito. Aquí hay un flujo de más de 6,000 a 10,000 personas durante el año, en donde el Estado, por lo que vimos en el diagnóstico, le deja fundamentalmente esta referencia de alojamiento, de acogimiento a las casas migrantes. Entonces aquí hay una en Coahuila, Saltillo, y Piedras Negras y en el territorio, a partir de las casas del inmigrante, pues una actividad social y de referencia de la sociedad civil muy importante que permite esa protección. ¿Qué es lo que se pretende, digamos, desarrollar en estas políticas públicas? Pues que estas casas de los migrantes no sean acosadas, que no estén confrontadas con la política de seguridad que de una u otra forma pueden generar agresiones, pueden generar violaciones. De manera reciente, por ejemplo, en el marco de un operativo de seguridad, pues un migrante fue asesinado por un uso arbitrario y desproporcional de la fuerza de la policía ministerial. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Pues generar políticas públicas para no criminalizar a migrantes, para generar condiciones de mayor seguridad a estos centros de sociedad civil que generan esta situación y obviamente ser solidarios en el sentido de no generar mensajes xenofóbicos, de no generar situaciones que de una u otra forma pongan en riesgo el tránsito, aunque sea irregular, pero no es criminal de un migrante, ¿no? Y la otra problemática que hemos identificado son las caravanas masivas, ¿no? Que el Colegio de Frontera Norte, para el caso de Coahuila en Piedras Negras, hizo un estudio reciente en donde presenta toda la serie de problemáticas que enfrenta las personas que van en una caravana masiva. No solamente de las razones por las cuales transitan de esa manera, sino los problemas de menores no acompañados, mujeres, poblaciones LGTBI, situaciones de seguridad. Y ahí, ¿qué tiene que hacer el Estado? Pues generar protocolos de actuación y de contención de una caravana de esta naturaleza, pero con perspectiva de derechos humanos. Entonces, creo que el centro de esta situación radica en que la academia, con la sociedad civil, con el gobierno, con la comunidad internacional, generen políticas públicas que generen de una u otra forma buenas prácticas con los más altos estándares internacionales, en donde por un lado debe existir una voluntad política del gobierno local, que lo existe en el ámbito de Coahuila. 2, fortalecer las capacidades de diálogo de la sociedad civil. Esto es muy importante porque es la sociedad civil, a través de organizaciones, a través de las víctimas, a través de diversas expresiones sociales, que son las que van apuntando esta agenda de trabajo. Y 3, que la academia
o los universitarios, pues no solamente estemos en el cubículo, sino también salgamos al campo a ver estas realidades sociales. Sigue estando el gran tema, el derecho a la verdad, el derecho a, obviamente, no repetición, esta fosa enorme. Mira, yo creo que en Coahuila el movimiento social de las familias de personas desaparecidas es ejemplar en cuanto a la construcción del diálogo con el gobierno y desarrollar una agenda de verdad, justicia, reparación, no repetición y al final memoria en ese sentido. Y por ejemplo, tratándose de Coahuila, son las familias las que han buscado a sus seres queridos, los que han encontrado los restos óseos, los que han generado diversas políticas de búsqueda inmediata, son las que han construido las leyes aquí en Coahuila para señalar la comisión de búsqueda, son las que dialogan permanentemente con el gobierno para desarrollar la política pública. Entonces, hay un papel central de las familias en ese sentido. La academia es un acompañante para efecto de generar espacios de diálogo e interlocución con expertos. Por ejemplo, nosotros llevamos una especialidad en donde expertos internacionales capacitan a los funcionarios, pero también a las familias en los estándares internacionales. ¿Y hay asistencia jurídica por parte de la academia? Hay asistencia, tenemos una clínica internacional que acompaña algunos casos estratégicos para generar algunos acompañamientos. Ahorita, por ejemplo, las familias, uno de los problemas de las personas desaparecidas es el vacío jurídico de su personalidad, en donde debe de haber una declaración de ausencia que proteja una serie de derechos. Bueno, hay más de 500 asuntos hoy en día parados en la justicia local y vamos a desarrollar una política pública para resolver ese problema. Me quedo ¿no? con el nombre, es la fosa de patrocinio. Nosotros aquí en Coahuila, por el trabajo de las familias y con la Fiscalía, hay más de 700 cuerpos que están pendientes de exhumar. Hay un plan de exhumaciones, hay una ley única en el Estado, en la República, que, digamos, con la colaboración de CICR y el Alto Comisionado de Naciones Unidas se desarrolló esta ley para identificar estos cuerpos. Bueno, ahorita lo que se está pensando con las familias es que al margen de que hay un debate nacional del mecanismo extraordinario forense, pues se haga una práctica local con apoyo de la comunidad internacional, con el gobierno local y el gobierno federal, para hacer un ejercicio de práctica pues, de mecanismo extraordinario en donde esos más de 700 cuerpos se exhumen y cumplan todo el ciclo de la identificación. Aquí en Coahuila es donde se va a construir el primer centro de identificación humana, que otra vez por las instancias de las familias es un modelo que la Federación ha adoptado para enfrentar la emergencia forense. Entonces está en construcción, el próximo año se está desarrollando, digamos, la implementación de este centro de identificación y con las familias pues se va a tener que implementar toda esta política pública, ¿no? Yo te agradezco mucho, José Efraín, el testimonio para México Social. Yo creo que esos son los retos de la universidad comprometida con un enfoque de derechos humanos para tratar de poner, digamos, en el debate público una serie de propuestas que solucionen de manera estructural los retos y desafíos que tenemos de esta crisis en materia de derechos humanos. Muchas gracias, Luis. Seguimos. Vamos un corte. Estoy en la Casa del Migrante en Saltillo, una casa más de aquellas que se han convertido en refugio, lugar donde llegan muchos para encontrar descanso mientras siguen su ruta. Y por eso le agradezco mucho a David, que vienes de Honduras, sí, que me permitas conocer. Platícame, ¿cómo llegaste aquí, David? Llegué en el tren pasé muchos días en el tren y llegué de San Luis Potosí a esta casa de inmigrantes, que es una de las casas de inmigrantes de las que están en todo México. ¿Cuándo saliste? Salí hace 3 meses de mi país. ¿De tu casa? De mi casa. ¿Y de tu casa te fuiste ¿por dónde te viniste? De la capital, yo soy de la capital, me vine a San Pedro Sula y después pasé por Guatemala. Ajá. De Guatemala me fui a Corintio, que es una ruta por donde siempre pasan todos los inmigrantes para salir. Sí. Y me fui a Santa Elena. De Santa Elena ya me fui directamente a la técnica para llegar a Palenque, ya estando acá en México. Y desde Palenque me vine en puro tren, pasando Palenque, pasando Coatzacoalcos, Veracruz, Lechería, Puebla, Orizaba, pasé por el DF,
también por Querétaro, por Celaya, Guanajuato, y llegué a San Luis Potosí y después acá a Saltillo. Oye, ¿y viniste solo? Solo. Sí. No, pues mucho valor, Sí. mucho valor. ¿Cuántos días te tomó llegar hasta acá? Me tomó 30 días. 30 días. 30 días. ¿Y ahora cuál es el plan? ¿Cuál es? Mi plan es seguir a Estados Unidos, pues. Sí. ¿Cómo te sientes? ¿Tú conocías México antes? Sí. ¿Y cómo ves las cosas aquí en México? ¿Cómo las sientes? Para los inmigrantes, la verdad, miro un poco duro porque siempre hay tratas de personas, hay mucha delincuencia, el crimen organizado es el caso está más a los inmigrantes y no vamos seguros en el camino de que vayamos a llegar. Tú tuviste suerte, Sí, tuve suerte. pero muchos de tus... Camaradas no corrieron con la misma suerte que a mí. ¿Conociste gente en el camino, me imagino? Sí, mucha gente se conoce en el camino, muchos hondureños. Sí. Y no sabes más de ellos, cada quien agarra su ruta. Cada quien agarra su ruta, a la hora de correr ahí nadie anda viendo por quién corre por su cuenta y cada quien corre por su lado. ¿Y cuántas veces corriste para llegar? Uy, yo creo que nada más de 50 veces Para que no te pescaran. para que no me pescara. Y bueno, la suerte de encontrar el refugio. Sí, la Casa Inmigrante, que es un buen lugar donde siempre tenemos las puertas abiertas, nosotros los inmigrantes, y un lugar es como un oasis donde podemos descansar, nos dan unos 5 días y si uno pide más días para quedarse, lo dejan estarse aquí. Y aquí en la casa hay de otros lugares, aparte de Honduras. Habemos de Guatemala, ha venido gente de Nicaragua y El Salvador. Y si pudieras decirle algo a los jóvenes como tú de Honduras, ¿qué les dirías que están ahorita pensando si te siguen a ti y a otros? ¿Qué les dirías tú? La verdad el camino no es tan fácil para seguir, pero cada quien sigue sus sueños, pues, y si ellos desean seguir ese sueño a Estados Unidos, que lo hagan, porque para lo que uno es imposible, que para Dios no hay nada posible, pues, y si ellos quieren seguir su sueño a Estados Unidos, pues que lo sigan, pero en el camino van a haber riesgos y van a haber problemas y dificultades que uno va a encontrar en el camino, siempre va a encontrar obstáculos. Y cuando empezaste el camino, seguramente sabías que iba a estar difícil y duro y eso. Sí, va a estar... Y ahora que llegaste, ¿fue más duro lo que pensaste, de lo que te dijeron? Esta vez fue más duro de lo que yo llegué a pensar. ¿Qué otra vez habías intentado? Fue en el 2015, yo tenía 16 años, parece. No, 2016 tenía 15 años y llegué hasta Estados Unidos, pero estaba pequeño y en realidad cuando son niños pequeños nadie se mete con ellos, pues y yo pude llegar hasta Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Y me deportaron de Estados Unidos. ¿Cómo te deportaron? Pedí mi salida voluntaria. Ah. Sí, porque me tuvieron en casas, hogares, shelter y no me gustó estar ahí, me vine para mi país. ¿Por dónde entraste a México de regreso? Mexicali. ¿Y de ahí de Mexicali cómo regresaste hasta allá? No, me mandaron de Estados Unidos en avión. Ah, Sí. ¿a dónde? ¿Hasta Honduras? Honduras. Pues te deseo mucha suerte y gracias por dejar que las personas que ven este programa den cuenta de pues, que la gente tiene un sueño. Sí. Pase lo que pase, digan lo que digan, seguirás buscando, ¿no? O sea, Sí. pero de alguna manera estar del otro lado. Sí. Y, te deseo lo mejor y espero algún día hacerte una entrevista del otro lado, Está bien. ¿no? Sí. Y saludarte, David. David, Está bien. mucha suerte en el camino, cuídate Está bien. mucho. Muchas gracias. Gracias a ti, David. Suerte. Estamos con José Luis Manso, coordinador de Atención Humana de la Casa de Saltillo. Y comentaba con José Luis, la Casa del Migrante se ha convertido para muchos el espacio para llegar a recuperarse, protegerse. La Casa de Saltillo está pues, al inicio o al principio de la ruta. Pero danos un recuento de cómo está la casa. Pues más que difícil, ha sido un año con muchos cambios en los flujos. A diferencia de otros albergues, es una casa que surgió con una mirada de promoción y defensa de derechos humanos de personas migrantes y esa ha sido la línea de trabajo desde siempre. A partir de octubre del año pasado, con todo el tema de las caravanas, tuvimos que diversificar la manera de dar la atención a las personas migrantes. Hemos dejado de dar algunos servicios, por ejemplo el cobro de envíos, que antes lo hacíamos, digamos, de manera regular.
A partir de las caravanas dejamos de hacerlo porque todo el mundo llegaba con la necesidad de cobrar un envío y muchas veces lo querían de la mañana para la tarde o de la noche a la mañana. Anteriormente también se podían quedar un poco más de tiempo. Bueno, esa norma sigue dentro del albergue, pero ahora lo que hacemos es como dar 3 opciones antes de que ingresen. Y la tercera opción pues es una estancia de 5 días, ¿no? Por el flujo constante. Seguido estaba llegando gente. Los últimos 2 meses, bueno, a partir de mediados de agosto, el número de personas que llegaban a la casa empezó a disminuir. Entonces mantenemos una población diaria en la atención de 70 a 120 personas. Es como nuestra media. Hemos tenido algunas semanas en las que hay 50 personas, pero en una tarde o en un día completo nos pueden llegar hasta 100, 120 personas que solamente entran, comen, se bañan, descansan y se retiran del albergue. Y este cambio, digamos, porque de principios de año, que eran muchos más, de pronto algo pasó, no sé exactamente qué, pero lo veo, vengo de la frontera de Piedras Negras y Acuña, y también, ¿no? O sea, algo está pasando que las personas están buscando otras rutas o los llevan a otras rutas, no sé. Sin duda hay 2 factores determinantes en esta disminución del flujo. El primero es el despliegue de los 6,000 efectivos de la Guardia Nacional en la frontera sur, que de una u otra manera están haciendo de filtro para las personas que vienen de Centroamérica. Y la otra pues es haber accedido a que México resguardara la frontera sur de Estados Unidos a fin de que no incrementaran los aranceles para los productos mexicanos. Entonces esos 2 factores sí son determinantes en la disminución del flujo, pero el otro factor es que, por ejemplo, Tamaulipas sigue siendo un estado muy violento para las personas migrantes. Piedras Negras, Acuña, se empiezan a registrar otra vez situaciones de secuestro, y entonces, aunque pareciera que no, la población todo se comenta, ¿no? Sí. De una u otra forma lo saben, y eso va haciendo que la gente se vaya deteniendo, se quede en el centro o en el sur del país, o se mueve al norte pero se mueve al estado de Nuevo León, o se mueven para el estado de Chihuahua, y algunos empiezan a retomar otra vez Baja California. Tú traes en los brazos una expresión de la parte más demandante de hacer todo lo posible. Un niño que está aquí, no se nos viene, y que hay que cuidar mientras tanto. Sí. Y como eso hay muchos niños aquí atrás de nosotros que están jugando, y los ve uno con esa cara de alegría, los abraza a uno, y bueno, la sensación es, tú que lo tienes en los brazos, ¿no? Sabes lo que su familia, todo el mundo quiere, pero está aquí, bajo tu cuidado. Sí. Y abajo de un árbol, déjame ponerlo así, ¿no? Pero puede salir cualquier instante. Y entonces, el enorme desafío de cuidar a esos niños, que más allá de donde sean, nuestro país, yo insisto, está obligado a cuidarlos, a protegerlos. Sí, de hecho, pues está la opinión consultiva número 21 con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es una opinión es una consulta que hace México sobre la detención de niños, niñas y adolescentes. Y la opinión consultiva 21 indica que ningún menor de edad puede ser asegurado en estaciones migratorias o en cualquier centro que sirva como detención previa a la deportación o al retorno. Sí hay una deuda grande de México en materia de protección a infancia migrante. Las estaciones migratorias no terminan de entender que la detención o el aseguramiento no es la primera opción. Y aquí en Saltillo por lo menos logramos que la estación migratoria se cerrara desde hace 3 años. Sin embargo, sabemos que siguen haciendo redadas. De hecho, la mamá de este pequeñito está detenida. Estamos viendo si logramos como una alternativa a la detención por reunificación familiar, pero ha sido muy complicado porque siguen deteniendo. Algunas personas las tienen en oficinas de migración que son meramente administrativas, adecuaron un espacio para estación provisional, pero sabemos que siguen llevando personas a la estación migratoria donde era el gimnasio Gilberto,
que no está habilitado como tal ahorita para una estación migratoria. Entonces ya tienen recomendaciones por parte de la CNDH, hay medidas cautelares también que solicitó la CNDH, pero no hemos logrado como que haya un sistema de protección eficaz. Así ¿no? es, y cuando lo veo en tus brazos, mi deseo es que quede en tus Pequeñito. brazos, ¿no? Porque lo veo dormido, pero saber que están luchando para traer a su madre no debe ser una lucha, debe ser una realidad, un derecho. Un derecho, sí. Y eso va a ayudar a entender mucho la situación de las Déjame personas que decirte llegan cuando a México. llegué y veo la lista de los 72 ahí, uno no deja de cimbrarse, Sí, porque ese horror pasó y no podemos más que suponer que puede seguir pasando. sí, sí, sí. Y por eso es importante tener ese número emblemático. Yo he dicho en otras entrevistas, hay dos números para nuestras generaciones, 72 y 43. Y 43, Son claro. dos números de nuestras generaciones que debemos seguir recordando. Y José Luis Manso, coordinador de atención humana, de cuidado humano, gracias por Muchas lo que está gracias. haciendo y espero que este testimonio sirva para seguir fortaleciendo, seguir exigiendo eso, que se cumplan todos los derechos humanos, sobre todo para niños. Gracias. El tren se vuelve realmente la manera como muchos llegan a estas casas del migrante. Durante este programa hemos podido ver el esfuerzo enorme que están haciendo organizaciones religiosas, civiles, para cuidar, proteger a los que llegan aquí. Casas que tienen que estar protegidas, pero finalmente casas que están haciendo un esfuerzo para ayudar a atender la demanda humana. Niños, niñas, mujeres están aquí adentro. Espero que hoy hayamos tenido oportunidad de ver el enorme esfuerzo y la enorme necesidad de fortalecer, cuidar y reconocer este esfuerzo. Gracias por acompañarme.